Vamos a recibir acá en nuestro escenario de la mañana del Comercio TV al ministro de Trabajo, el abogado Andrés Ish. Abogado Ish, ministro de Trabajo, buenos días, bienvenido. Día frío, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio. Encantado, igualmente. Abogado, está nuevito en el cargo. Hay que enviarle todas las buenas energías ahora que faltan apenas 10 meses para que concluya este gobierno y evidentemente hay mucha tarea de por medio. ¿Cuáles son los objetivos de usted como ministro? Sí, bueno, primero decir que si bien faltan 10 meses, son 10 meses en los que hay que trabajar desde el primero hasta el último día. Tenemos una obligación con los ecuatorianos, un compromiso muy fuerte y nos hemos planteado 3 objetivos claros dentro de la gestión. El primero es cuidar las plazas de trabajo existentes y fomentar la creación de nuevas plazas de trabajo. El segundo objetivo tiene que ser, dentro de esta misma lógica, ¿no es cierto?, cuidar el dinero de los ecuatorianos para que éste sea direccionado hacia aquellos sectores o proyectos de inversión que sean más útiles para ellos. Por ello debemos tener un Estado más eficiente y optimizado. Y en tercer lugar, como último objetivo o como último de los objetivos principales, el simplificar y transparentar la gestión interna del Ministerio del Trabajo. Tenemos un montón de usuarios, tenemos un montón de trámites y tenemos que hacerlos más rápidos y más simples para los ciudadanos. Vamos a hablar de todos estos temas, ministro. Entremos a materia y desea el éxito en la gestión. ¿Cómo está el mercado laboral en este punto que vivimos crisis por el COVID, crisis económica que es la más fuerte? Es un momento complicado, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo. La pandemia nos ha golpeado a nosotros, les ha golpeado a nuestros socios comerciales, ha cambiado las dinámicas del comercio internacional y por lo tanto el mercado laboral se ha visto afectado. Cuando hablamos del mercado laboral estamos hablando de ecuatorianos, ecuatorianas que están pasando por momentos complejos. Hemos tenido en lo que va del año 250,000 contratos menos de los que se habían registrado inicialmente. Esto lo que significa es que seguramente el número de personas que han dejado de trabajar es aún mayor. Estamos esperando todavía las últimas cifras del INEC para también tener una referencia, porque no todas las personas estaban en situación formal. Han ingresado al mercado 80,000 nuevos contratos, por lo tanto tenemos un neto de 170,000 aproximadamente. Esto lo que nos demuestra es que es una situación compleja, una realidad difícil y tenemos que trabajar muchísimo para aliviar esa situación compleja. Ministro, si bien es cierto de los datos que usted tiene, que son 250,000 empleos formales los que se han perdido, ¿cuántos se han perdido de la informalidad, que es muchísima más? ¿Qué se está haciendo por ellos? Para eso necesitamos justamente estas cifras del INEC. Probablemente es mayor el número. Antes de la pandemia teníamos más o menos la misma cantidad de empleos formales que informales. Correcto. El problema más serio es que en la informalidad las personas están más desprotegidas, las personas están más sujetas a abusos, no tienen, por ejemplo, esa red de sustento que da la seguridad social. Es un problema muy serio, es uno de los objetivos que tenemos, facilitar el que esas personas puedan regresar a la formalidad. No hay que ponerles trabas, no hay que ponerles condiciones que sean difíciles de cumplir, no hay que incentivar la informalidad. Esa es una de las cosas que tenemos que ir haciendo, simplificando, racionalizando estructuras, racionalizando la institución y también algunas herramientas que tengamos a la mano. Ministro, hay unos datos de la OIT que a uno le alarman. No sé si usted comparte conmigo. La OIT, pues en sus proyecciones, no solamente para Latinoamérica, donde habla de probablemente 45 millones de empleos cesantes, habla que Ecuador a finales del año estaría en 850,000 empleos cesantes. Sí, hay diferentes proyecciones. Hay proyecciones que nos hablan de 550. Que esa es la local, que lo dijo el ministro anterior. Así es, las proyecciones de la OIT son más graves todavía. Es complicado saberlo porque, en primer lugar, no sabemos durante cuánto tiempo se va a extender esta situación. La crisis sanitaria, si es que dura 2 meses más o 6 meses más, va a tener efectos distintos. Lo que tenemos que hacer también es adelantarnos a qué es lo que va a pasar, no solamente durante la emergencia, sino después de ella. El mundo va a tener realidades distintas, va a tener necesidades distintas, las relaciones comerciales van a cambiar. Y por lo tanto, a los ecuatorianos también tenemos que ayudarles a tener las herramientas y las capacidades, las nuevas destrezas que se requieran para enfrentar esto. Ahí vamos a utilizar el SECAP como un puntal muy importante.
El SECAP tiene que ayudar a los ecuatorianos a generar esas capacidades y herramientas de las que estamos hablando. Tenemos que enfocarnos mucho en las relaciones territoriales, en que, por ejemplo, las familias o esas pequeñas asociaciones o grupos que están formando espontáneamente de mujeres, de jóvenes, para tratar de generar emprendimientos, puedan comercializar sus productos de una manera segura, de una manera que genere la suficiente confianza en los consumidores para que les compren a ellos. Entonces, quienes están en este momento comenzando pequeños negocios de comida, inclusive hemos visto hasta los negocios de mascarillas, de otro tipo de confecciones. Sin número de negocios, abogado. Y es que les damos cierta capacitación, si es que logramos que tengan los consumidores una referencia de que se ha pasado por un curso, que se tiene los conocimientos suficientes para producir, empacar, distribuir los productos de manera segura, quizá vamos a ayudar también a que esa reactivación sea más rápida. Ese es uno de los planes que tenemos para poder concretar los objetivos que nos hemos planteado. Abogado, ahí viene el otro tema que es todavía más complicado porque hay sectores que no quieren saber nada, sobre todo los trabajadores, la flexibilización que se debería tener necesaria en una relación laboral. ¿A qué estamos hablando? Ir directamente a las nuevas tendencias de trabajo, normar el teletrabajo, con la contratación por horas, para que el que se arriesga en el país sabe que ser empresario o empleador es un tanto complicado porque las leyes laborales que tenemos son bien complejas, protegen sobremanera, y eso está bien, al empleado. Pero ¿es necesario? ¿Se ha planteado el gobierno esto? A ver, no se trata ni de flexibilizar ni de endurecer. De lo que se trata es de tener relaciones justas, relaciones que incentiven la creación de plazas de trabajo, relaciones donde los derechos estén garantizados y también, al mismo tiempo, que se tengan los puestos de trabajo. Si es que las personas no están trabajando, no tienes derechos que proteger. Entonces, ese equilibrio, ¿no es cierto?, dentro de esas relaciones justas es lo que se necesita generar, no solamente desde la normativa, también desde la institucionalidad. Hay una serie de cambios estructurales en los que tenemos que seguir avanzando. Hay normativa secundaria que nos va a brindar herramientas importantes. Ya lo hemos hecho con 2 acuerdos ministeriales que sacamos la semana anterior, que permiten aplicar las herramientas de la ley humanitaria y que por lo tanto te dará facilidades para preservar estas fuentes de trabajo. Así es que ese es el camino que estamos buscando. También creemos que esto debe hacerse dentro de un marco, de un acuerdo nacional. Esto no se trata solamente del gobierno que está en este momento, ni del siguiente gobierno, ni se trata de una visión particular o pequeña. Aquí necesitamos un pacto grande, un acuerdo grande donde estén trabajadores, los trabajadores que no están afiliados a organizaciones sindicales, donde estén empleadores de todos los tamaños, artesanos, pequeños empresarios, esos emprendedores que están en este momento recién arrancando alguna cosa chiquita en sus domicilios. Necesitamos también sentarnos a la mesa y conversar con las personas que están desempleadas, con los jóvenes que tienen dificultades de acceso al mercado laboral, con los jubilados que después de jubilarse están buscando también tener la capacidad para generar algún emprendimiento que complemente sus ingresos, no solamente con su pensión. Entonces, si abrimos este espacio, si conversamos con más actores, yo creo que va a ser mucho más fácil llegar a un acuerdo que al menos nos marque el camino de cómo debemos ir modernizando y adaptando las instituciones jurídicas, las instituciones políticas a la nueva realidad que vive el mundo. Abogado, ¿no cree que 10 meses es muy poco tiempo para todo lo que usted está planteando? 10 meses es mucho tiempo si es que se trabaja bien y sobre todo si es que se piensa en políticas sostenibles, no en políticas coyunturales, sino en ir sentando bases de políticas de largo plazo. Ese es el compromiso. El compromiso con el señor presidente cuando hemos aceptado el encargo, los ministros, es trabajar hasta el último día de manera muy decidida, con mucha convicción y tratar de dejar las cosas mejor de las que recibimos. Todo lo que me dice es un complemento de realizar una reforma laboral, porque hay que darle marco a todas estas buenas intenciones. ¿Está en mente del gobierno? ¿Hay fechas para esto? Nuevamente hay una serie de herramientas, no solamente son las reformas legales o las reformas que deben pasar por la Asamblea. Hemos sacado estos acuerdos, para eso no hemos necesitado hacer una reforma laboral. Hay herramientas que están ya en la legislación que también tenemos que aplicarlas, tenemos que facilitarlas y también armar, ¿no es cierto?, este espacio de comunicación, de diálogo
con diferentes actores y si las condiciones se dan, conversar con la Asamblea para ver qué alternativas podemos tener para darles a los ecuatorianos. Bueno, lo que usted me dice es que primero vamos a entablar un diálogo inicial para encontrar los caminos para ampliar un poco una reforma o un acuerdo laboral, como usted lo plantee. Ahora, es importante lo que usted me está diciendo. Quiere salvar los empleos, generar más empleos. ¿De qué manera? ¿Cuál es el marco? A ver, por un lado, las herramientas de las que hemos hablado, ¿no es cierto?, tanto institucionales como jurídicas, esa capacitación va a ser clave. Si es que nosotros logramos generar en los ecuatorianos habilidades distintas que les permitan adelantarse a otros de la región, seguramente posibilitaremos la creación de nuevas plazas de trabajo, especialmente cuando los efectos de la pandemia comiencen a minorar. Tenemos también que, desde el Ministerio, velar por relaciones justas entre trabajadores y empleadores. Cuando existen abusos de cualquiera de los dos lados, se complica la formalidad, se complica el tener estas plazas de trabajo con las suficientes garantías que requiere la Constitución. Abogado, estamos sí. viendo que en el tema de relaciones entre empleados y empleadores está conflictuado ahora, porque hay empresas que se han acogido al artículo 169 del Código, en el cual han despedido a muchos e injustamente, sin ninguna retribución de sus años. ¿Qué está haciendo el Ministerio? El Ministerio tiene que garantizar algunas cosas. En primer lugar, un debido proceso. Si es que no tenemos la confianza en que quienes van a resolver lo van a hacer de una manera transparente, sin favorecer a una de las dos partes, la conflictividad va a aumentar. Nosotros no tenemos como máximas autoridades de los ministros la competencia de resolver estos trámites. Lo que sí tenemos que garantizar es que quien lo resuelva de una manera imparcial, alejada de presiones. Tenemos que quitar en donde se pueda discrecionalidad. Y con esto me refiero a intentar que los procedimientos y las normas de aplicación de la ley, del Código del Trabajo, de la ley humanitaria que ahora está vigente, se lo haga de una manera muchísimo más clara, ¿sí? Sin pasar por el tamiz de la opinión del inspector de turno, que sea una cosa muchísimo más organizada, más predecible para las partes. Y la otra cosa que hay que hacer es que nos tenemos que convertir en un gran mediador. El Ministerio del Trabajo tiene que propender a que las partes se sienten en la mesa, discutan las cosas con respeto, con altura, buscando soluciones rápidas y que los conflictos no escalen. Un conflicto que escala, ya sea dentro de lo administrativo o que termine en la vía judicial, perjudica a todos. Le perjudica al trabajador, que tendrá que buscarse un abogado y seguramente dejarle parte de su indemnización o de su retribución no pagada. Le perjudica al empleador, que estará enfocado en el conflicto y no en intentar sostener la empresa y sostener el resto de puestos de trabajo. Le perjudica al sistema porque terminan colapsados los juzgados o las entidades. Entonces, todo lo que podamos resolver en mediación de una manera justa, evidentemente, tiene que ser una de las herramientas, uno de los objetivos que utilice el Ministerio del Trabajo para tratar de facilitar las cosas a los ecuatorianos. Ministro, de acuerdo, ¿cuántos trámites tenemos en este momento referente a lo que está hablando? Cerca de 20,000 denuncias. De las 20,000 denuncias tenemos aproximadamente 8,500 inspecciones ya realizadas. Esto es un incremento grande en relación al año pasado. Podríamos terminar con, de acuerdo a lo que estamos proyectando, con casi el doble de denuncias en relación al año 2019. Por eso, nuevamente, los espacios de mediación, los espacios de diálogo van a ser importantísimos aquí. Para 20,000 trámites, ¿cuántos inspectores tenemos, ministro? Tenemos 7 direcciones zonales, dependiendo de la dirección, porque se encargan de distintas partes del territorio. Hay diferentes números de inspectores, la más grande es Guayaquil. Tenemos cerca de 240 personas, si no me equivoco, en esa dirección zonal. Después le sigue la de Quito, con cerca de 120, etcétera. Más que el número de inspectores, Roberto, aquí lo que tenemos que hacer es ir ajustando ciertas cosas en los procesos, en los procedimientos. Le iba a decir. Que sea más rápido, ¿sí? Que sea más ágil. La pandemia nos ha obligado a dar algunos saltos hacia adelante, sobre todo en materia tecnológica, en trámites en línea. La ley humanitaria también tiene un artículo específico que nos impulsa a las instituciones públicas a llevar los trámites en línea. No puede ser ese el único camino. También tenemos que darle espacio a aquellas personas que no tienen todavía las condiciones de conectividad
Pero si es que avanzamos hacia tener la mayoría de trámites en línea y la gran mayoría de los pasos que se dan en los procesos también en línea, vamos a descongestionar muchísimo. Lo que buscamos, en definitiva, es entregar o tener grandes acuerdos entre los empleados y los trabajadores. Eso es lo que, en suma, usted busca con su gestión, ministro. Ese tiene que ser uno de los objetivos. No tenemos otra alternativa en este momento, en un momento de crisis, en un momento duro, que arrimar el hombro, sentarnos a conversar y caminar todos hacia adelante. Esta es la hora en la cual los ecuatorianos tienen que comenzar a unirse. Ministro, un tema que preocupa a la ciudadanía es que se habla que el sueldo mínimo para un pago, cualquiera que sea la hora de trabajo, es $400, pero la hora del té no se lo hace. ¿Cómo se controla? ¿Qué tipo de acción tiene que tomar la ciudadanía? Básico, ¿sí? Y desde ahí se tiene que partir. Si es que hay una jornada reducida, tiene que haber una proporcionalidad en relación a ese básico. Cuando no se cumpla, tiene que intervenir la autoridad, porque ese es un derecho que está garantizado a nivel constitucional y a nivel legal. A ver, no lo entendemos bien, ministro, perdón, se cortó. A ver, hablábamos de que se parte de la base $400, pero si yo no voy a trabajar las 8 horas, ¿tiene que existir una proporcionalidad? Así es, tiene que existir una proporcionalidad. Si estamos hablando de la jornada emergente, de la que establece la ley humanitaria, la base va a ser el 55% de la remuneración. Es decir, si en lugar de trabajar las 8 horas, trabajo 4, me tienen que pagar el 55% de lo que estaba ganando. Ese es el piso. Pero siempre en relación al menos al salario básico. No se puede ganar menos que el salario básico o la proporción del salario básico. Correcto. Pero eso no estaba entendido. O sea, la ciudadanía piensa que cualquier hora, si son 6 horas o 4 horas, el básico es el básico y sobre eso tiene que aportar también. ¿Cómo está el tema de los aportes? La ley es clara en cuanto a eso. Se tiene que pagar el básico o el proporcional de acuerdo al número de horas trabajadas, con este mínimo, ¿no? Que es al menos la mitad de las horas y al menos el 55% en relación al básico o a lo que estaba ganando el trabajador en el momento de la reducción de la jornada. A ver, entendámoslo bien a esto. Para el seguro social, el pago es el mismo, o sea, la base es $400. La base es $400 si es que reduzco la jornada, ¿cierto? Reduzco la remuneración proporcionalmente. Y el aporte al IES se reduce proporcionalmente. Esto si es que aplicamos la ley humanitaria, eso quiero ser claro. La ley humanitaria nos da una herramienta para preservar las fuentes de trabajo con esta reducción, siempre y cuando esté dentro del marco de un evento de fuerza mayor. Esa es una condición distinta a la que se tenía en el Código del Trabajo. Entonces, si es que aplicamos la ley humanitaria, que es la nueva herramienta, el aporte al IES es proporcional también en relación al salario. Hablando de la ley humanitaria, ministro, tenemos 2 sectores, el Comité Empresarial y el sector productivo, que presentó demanda de inconstitucionalidad justamente a la ley humanitaria y específicamente a la disposición pues, del numeral 6 del artículo que habla de que está en el Código de Trabajo, que es el numeral 169. A ver, un poco para explicarle a quienes nos escuchan. La Asamblea decidió, a través de una norma interpretativa, que la fuerza mayor aplica solamente cuando existe un cese total de la actividad económica. Por un lado, no está definido en esa norma a qué se refiere la actividad económica, pero quienes han presentado la demanda, lo que argumentan es que esa norma no es una norma que está interpretando lo que ya existía sobre el cese de la relación laboral, sino que lo está reformando y que por lo tanto debió haber tenido un tratamiento distinto. Esto está en manos de la Corte Constitucional. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la independencia de poderes, de las decisiones que tome la Corte Constitucional y acataremos lo que la Corte Constitucional nos diga. Si es que la Corte Constitucional nos dice que se tiene que aplicar el artículo tal como salió en la ley humanitaria, así se lo hará. Si es que la Corte toma una decisión distinta, respetaremos la decisión de la Corte. Creo que es muy importante en un Estado de Derecho como el que estamos ahora, como el que logramos recuperar, que precisamente respetemos esa independencia de poderes y seamos muy respetuosos del ordenamiento jurídico. Ministro, desearle el éxito en todas las gestiones que va a realizar, que se logren los objetivos en bienestar
de salvar empleos y generar empleos, que tanta hace falta a nuestro país, y que esas predicciones de la OIT y el resto de predicciones realmente no se las haga efectivas. Gracias al ministro de Trabajo, Andrés Ish, que ha estado con nosotros hablando un poquito. Me decía usted, ministro. Porque creo que es el momento de que nos juntemos los ecuatorianos y podamos construir esos puentes entre esta situación tan complicada y un futuro que nos dé de ilusión y oportunidades. Hablando, nos vamos a entender. Si no, con esta crisis, ¿a dónde nos puede llevar, ministro? Un gran día para usted. Tiempo de una pausa, nosotros ya venimos acá en el Comercio TV, edición de la mañana.